hacer al hombro en rayos X. Espero les guste el video. Proyección axial antero-posterior de clavícula. El paciente debe de estar en decúbito supino. Los brazos del paciente deben de estar a ambos lados del cuerpo. El centro de la clavícula debe de estar en la línea media con el chasis. Los hombros deben de estar en el mismo plano transverso. Vamos a procurar incluir las articulaciones externo y acromioclavicular. Se va a producir una magnificación y distorsión indeseable. Se va a visualizar la mayor parte de la clavícula proyectada por encima de las costillas. El rayo central va a ir dirigido cefálicamente en ángulo de 15 a 30 grados, entrando por la porción central de la clavícula. Proyección axial de clavícula. Para realizar una proyección axial postero-anterior, la clavícula se coloca de forma similar a la que se ha descrito en la proyección axial antero-posterior, a diferencia que el paciente va a estar en decúbito prono o de pie mirando hacia la rejilla vertical. La clavícula se centra con la rejilla. El rayo central se va a angular en el mismo número de grados que en la proyección axial antero-posterior, aunque en dirección caudal. Proyección acromioclavicular antero-posterior o proyección antero-posterior método bilateral de Pearson. En esta proyección, el paciente debe de estar en decúbito supino. Los brazos del paciente deben de estar a ambos lados del cuerpo. Vamos a centrar el plano medio sagital al chasis. Los hombros deben de estar en el mismo plano transverso. Vamos a procurar que el peso del paciente quede repartido uniforme y vamos a visualizar las articulaciones acromioclaviculares visualizadas con parte del tejido blando y sin una densidad excesiva. Ambas articulaciones acromioclaviculares, incluidas en su totalidad en una o dos radiografías. Vamos a presenciar la ausencia de rotación o inclinación del paciente. El rayo central va a ir dirigido a la línea media del paciente a nivel de ambas articulaciones. Proyección acromioclavicular con peso. Esta proyección va a ser muy útil para demostrar una luxación acromioclavicular. Proyección acromioclavicular axial de Zanca o proyección axial antero-posterior método de Alexander. En esta proyección, el rayo va a ir dirigido hacia la apófisis coracoide con una angulación cefálica de 15 grados y sirve para ver qué grado de luxación tiene el húmero. Pero ¿qué vamos a observar en esta proyección? Vamos a observar la articulación acromioclavicular y la clavícula proyectada por encima del acromion. La articulación acromioclavicular visualizada con parte del tejido blando y sin demasiada densidad. Proyección externoclavicular de Hooft. En esta proyección, el paciente se coloca sobre el chasis como un estudiante hincando los codos sobre el libro, con el cuello paralelo al chasis. El haz incide verticalmente sobre la zona posterior del cuello. Proyección externoclavicular de Heining. En esta proyección, el paciente debe de estar decúbito supino, el haz tangencial a la articulación, paralelo a la clavícula opuesta. Proyección externoclavicular de Serendipia. En esta proyección, el paciente debe de estar en decúbito supino sobre la mesa. El haz en dirección caudal o craneal con una inclinación de 60 grados a una distancia de 110 o 150 centímetros de la articulación. Articulaciones externoclaviculares, proyección postero-anterior. En esta proyección vamos a colocar al paciente en decúbito prono. Vamos a centrar el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la rejilla. Vamos a utilizar esta técnica para los pacientes colocados de pie, sentados o erectos. También vamos a centrar el chasis a nivel de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal. Vamos a colocar los brazos a ambos lados del cuerpo con las palmas hacia arriba. Vamos a ajustar los hombros para situarlos en el mismo plano transversal. Para realizar una exploración bilateral vamos a apoyar la cabeza del paciente en el mentón y vamos a ajustar para que el plano sagital medio quede vertical. Para realizar una proyección unilateral vamos a pedir que el paciente gire la cabeza hacia el lado afectado. El rayo central será dirigido perpendicular a la tercera vértebra dorsal. Proyección escápula antero-posterior. En esta proyección el paciente debe de estar en bipedestación o en decúbito supino. Vamos a indicarle al paciente que coloque el brazo en abducción y en ángulo recto con el cuerpo para desplazar lateralmente con la escápula. Luego debe flexionar el codo y sujetar la mano en una posición confortable.
El rayo central será dirigido al área central de la escápula, perpendicular a un punto situado aproximadamente 5 centímetros por debajo de la apófisis coracoide. Proyección escápula lateral. En esta proyección vamos a colocar al paciente en posición vertical, de pie o sentado mirando hacia la rejilla. Cuando no se puede colocar al paciente en posición vertical, se puede obtener una posición lateral de la escápula ajustando el grado de rotación del cuerpo y la colocación del brazo en decúbito prono o supino. Vamos a colocar el brazo en función al área que se va a explorar. El rayo central será dirigido perpendicular al borde medial de la escápula prostruida. Hombro traumático, proyección antero-posterior neutra. En esta proyección el paciente debe de estar de pie o sentado con el haz de rayos X centrado en la articulación acromioclavicular, en dirección antero-posterior sin angulación. Hombro sin traumatismo, proyección antero-posterior, rotación externa. En esta proyección el paciente debe de estar en decúbito supino o de pie con el brazo al lado del cuerpo en rotación externa. El rayo va a ir dirigido al centro de la cabeza humeral. En la imagen radiográfica, la cabeza humeral se sobreproyecta parcialmente a la glenoides escapular. Hombro sin traumatismo, proyección antero-posterior, rotación interna. El paciente debe de estar de cúbito supino o de pie, con el brazo al lado del cuerpo en rotación interna. El rayo va a ir dirigido al centro de la cabeza humeral. En la imagen radiográfica, la cabeza humeral se sobreproyecta parcialmente a la glenoides escapular. Hombro sin traumatismo, proyección antero-posterior verdadera. En esta proyección se va a mostrar la glenoides en perfil. El paciente puede estar de pie o acostado. Si lo hacemos de pie, se va a rotar 40 grados con el hombro próximo al cassette radiográfico. Si lo hacemos acostado, el paciente va a estar en decúbito dorsal con la articulación orientada al medio de la mesa. Se debe colocar un chasis de forma vertical de tal manera que su borde superior quede a 2 dedos por encima del hombro. La palma de la mano se rota de tal manera que la extremidad quede en posición anatómica. Para terminar la posición, se rota al paciente 30 grados hacia el lado a radiografiar para poder obtener un frente estricto del hombro y así observar correctamente la luz articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. El rayo va a entrar perpendicular a la apófisis coracoide. Proyección hombro antero-posterior pura Gracey-Honner. En esta proyección se va a poder visualizar el espacio articular abierto entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Se observará también la cavidad glenoidea de perfil y vamos a observar los tejidos blandos de la articulación escapulohumeral junto con el detalle trabecular de la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Hombro sin traumatismo, proyección axial o articulación del hombro, proyección axial infero-superior, método de Lawrence. En esta proyección el paciente debe de estar tumbado con el brazo abducido de manera que el cassette quede sobre el hombro. El rayo va a ir en dirección horizontal a través de las axilas hasta la articulación acromioclavicular. El grado de angulación depende si el paciente puede elevar el brazo, se va a angular el rayo entre 15 a 30 grados. La articulación escapo-humeral con una ligera superposición, la apófisis coracoide apuntando en dirección anterior, la tuberosidad menor de perfil y dirigiéndose hacia adelante. La articulación acromioclavicular se va a ver a través de la cabeza del húmero. Proyección axilar de hombro o vuelo de pájaro. Esta posición axial se hace con el paciente sentado y con su brazo y antebrazo extendido lateralmente. Se coloca un chasis en contacto directo sobre el hombro afectado. Bajamos el tubo un poco por debajo de las crestas ilíacas, apuntando el haz de luz hacia el hueco axilar, entrando perpendicular al chasis. Hombro sin traumatismo, proyección axial, hombro West Point. En esta proyección el paciente debe de estar en decúbito prono con una almohada bajo el hombro para levantarla aproximadamente 8 centímetros. El cassette radiográfico es situado en contacto con el aspecto superior del hombro. El haz de rayos es dirigido caudocranial, angulado 25 grados hacia la axila del paciente y 25 grados hacia la mesa.
Hombro traumático, proyección lateral transtorácica, posición derecha o izquierda, método de Lawrence. En esta proyección vamos a visualizar la porción proximal del húmero, la escápula, la clavícula y el húmero vistos a través del campo pulmonar. La escápula superpuesta sobre la columna dorsal, la clavícula y el húmero no afectados proyectados por encima del hombro más próximo a la placa. Hombro traumático, proyección en I. En esta proyección existen dos técnicas diferentes. En ambas el paciente se va a encontrar de pie, enfrentado al cassette radiográfico, de espaldas al haz de rayos, angulado 20 grados con el hombro en estudio, en contacto con el cassette. El brazo en estudio es levemente abducido con el codo flectado y la mano apoyada en la cadera isquilateral. El haz de rayos se va a dirigir al borde de la escápula. La otra técnica requiere que la mano del lado de en estudios sea situada sobre el hombro contralateral y el paciente angulado 45 grados con el hombro en estudio apoyada en el cassette radiográfico. Hombro traumático, proyección Owlet. Esta proyección va a ser igual que la proyección en I, pero angulado el tubo superinferior. En esta proyección Owlet, el rayo se va a colocar con 20 grados de inclinación cráneo-caudal tangencial al eje de la escápula. Espero les haya gustado el video. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias.